Salmo 121 del 1 al 3 y Salmo 113 del 5 al 8.
Shabbat Shalom a todos, feliz día. Estamos ya se terminó la segunda semana del primer mes hebreo, la segunda semana del año hebreo, pero este es el primer día de panes sin levadura, ¿vale? Entonces hoy vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver obviamente con el Hametz, ¿vale? Agradezco al Elohim de Israel por el Jireh, uno de sus benditos nombres, porque siempre provee y acomoda las cosas de tal manera que sorprende a veces, ¿vale? Esto porque las intervenciones que me tocó compartir en Shabbat fue precisamente en días puntuales, ¿vale? No fue planificado, pero así se acopló para que en el primer día, es decir, hace 2 semanas, hablase y esta ocasión, que es el primer día de panes sin levadura, también de Pesaj, también me toque. Bueno, no es coincidencia porque en el plan del Elohim de Israel nada es casualidad, ¿vale? Así que todo el agradecimiento al Elohim de Israel por brindarnos, proveernos lo que necesitamos. El Hametz y el veneno de la duda es el título de este estudio. Ay, con este Hametz, qué fácil es sacarlo de la casa, ahí fuera, lejos de nosotros. Qué bueno es desechar las galletas, las migajas de pan. Pero bueno, el veneno de la duda no es tanto aquello que se puede sacar con tanta facilidad, porque este está profundamente ya sembrado y bueno, tiene raíces dentro de la mente, del corazón. Pero por eso agradecemos también al Redentor de Israel, porque su trabajo no terminó con solo llamarnos de regreso con la redención, sino que nos ayuda, y ahí también implica nuestro trabajo, nuestra labor, no solo el suyo, no todas las cosas le hace Adonai, también tenemos nuestra parte dentro del significado de estas festividades, y nos toca también trabajar para librar e encontrar estos rastros, este tipo de veneno y librarnos de él, ¿vale? Para que así nuestra restauración se complete y mejore. Bueno, en las escrituras, en el Tanaj, y por lo general en los escritos de los apóstoles también, el arquetipo del creyente es el Moisés y su antagonista es Amalek. Amalek, para quien no sabe, es un pueblo que es descendiente de Saúl, el hermano de Jacob, ¿vale? Hijos de Isaac, hijos de Abraham. Hemos dedicado otros 3 estudios sobre Amalek, sobre este nombre, sobre este pueblo, y hemos visto que este nombre es sinónimo de la duda. Conforme los dichos por el mismo Elohim de Israel, por Elohim viviente, la descendencia de Amalek es el eterno enemigo de nuestro pueblo. En el último estudio sobre Amalek hemos visto que aunque como nación esta ya no existe, no fueron extirpada la descendencia de esta nación. Por lo tanto, quedó diseminada entre las naciones, pero el asunto no es tanto del linaje de Amalek, sino de lo que representa el nombre y el concepto de Amalek, ¿vale? Por la actitud de este pueblo, el concepto quedó arraigado y dentro de las ordenanzas, es decir, forma parte de la Torá de instrucción, en cual este nombre o este pueblo se convierte en enemigo, el principal enemigo del pueblo de Israel y del Elohim de Israel, obviamente. La verdad hebrea enseña que Amalek, quien es la personificación de la duda, representa todo lo contrario a lo que es emuná, ¿vale? Emuná es fe fiel. Una creencia es estable, no es solo una forma de fe, es fidelidad, ¿vale? Una fidelidad que se basa en el principio de la Torah. Como hemos estudiado en una otra ocasión, duda o la palabra duda, en hebreo se dice safek, y el valor numérico de las letras que forman esta palabra, safek, es samech, p y kof, ¿vale? El valor
gemátrico numérico de estas tres consonantes que forma la palabra hebrea para duda es 240. ¿Vale? Y no es coincidencia que este valor gemátrico coincide con las letras que forman el nombre Amalek. ¿Vale? Le voy a dejar para quien no entiende cómo funciona esto. Vale, voy a poner todo por escrito en la guía de estudio, como de costumbre, las letras, las palabras con su valor gemátrico, cada uno puede calcularlo y verlo. Acuérdense que en hebreo dos palabras con el mismo valor numérico son intercambiables. Entonces, cuando hablamos de Amalek o hablamos de la duda o hablamos de duda, decimos Amalek, es lo mismo. Esto porque Safek y Amalek tienen el mismo valor numérico, 240, ¿vale? Las letras hebreas, las consonantes que forman esas dos palabras, bueno, una palabra y un nombre, suman igual, 240, ¿vale? La pregunta es, ¿cómo hacer para superar la duda y recuperar la emuna? ¿Cómo dejar de ser alguien que duda y convertirse en un creyente? La duda obviamente es destructiva. Es la que genera parálisis y te impide actuar o progresar en tu vida espiritual. Quien no reconoce su falta jamás experimentará el cambio. ¿Por qué? Porque tal persona no busca apoyo en los hermanos que han pasado por este mismo camino. Toda cosa muere cuando carece de alimento, así que alimenta tu fe, no tu temor. Así como alimentas o alimentaste la duda con pensamientos negativos, destructivos, debes alimentar la confianza con verdades positivas y promesas. También se debe cambiar la forma de pensar, llenándose de principios positivos o en el contexto de la emuna hebrea de las instrucciones de Adonai. La emuna o la confianza no es algo con cual uno nace, hay que estrenarla. Ella no se desarrolla como cuando el alma no está dispuesta en actuar positivamente a pesar de la duda. Cada pequeño paso fortifica la autoconfianza. Para recordar, siempre la acción precede el sentimiento. El estudio sistemático de la Torá ayuda a disolver las dudas intelectuales. La oración, la tefilá, de agradecimiento, ayuda a centrar la mente en los milagros diarios. La fe hebrea no es una mera creencia individualista, es colectiva. Es vivir en una comunidad, como experimentamos cuando echamos de menos a los hermanos. Congregarte y hablar con las personas idóneas ayuda a superar la ansiedad como ciertas debilidades, entre muchas otras cosas. Pero bueno, les doy ejemplos así cortico, ustedes entiendan a la larga lo que implica y el beneficio que hay estar dentro del redil, dentro de la Het. Hemos estudiado sobre la Het, lo que significa aj, la fuerza que hay dentro de la valla, dentro de la palabra aj. Sobre todo, rodéate de gente que se encaminan en los principios de la fe hebrea. Dime con quién te asocias, quién son tus compañeros, qué valores tienen para decir quién eres. Por eso las escrituras dice, rodéate. El sabio, rodéate de sabios, es la enseñanza para ser un sabio. Porque cuando más uno se asemeja, se dedica a algo que es positivo, desarrolla cualidades positivas, pensamientos positivos. Muchas verdades están ocultas en los textos hebreos, pero no tanto en el mero texto, sino en es decir, en las meras palabras, sino en el valor numérico de las letras de una o varias palabras en algunas otras situaciones. Entonces, si el nombre Amalek es igual al valor de la palabra Safej, que es duda, y si las dos son opuesto a lo que representa Emuná, la fe o la confianza, vamos primero a observar la diferencia entre la gematría o el valor numérico de las palabras de esta palabra Safek, duda, que es 240, y la Emuná, que es 102. ¿Vale? En otros estudios me he visto sobre el valor de la Emuná. Si
Del valor de esta palabra duda, restamos el valor de la palabra fidelidad. Es decir, si de 240 restamos los 102, nos queda un número que es 138. A pesar de que uno puede negar la verdad hebrea que comparte el valor de las consonantes hebreas, no puede refutar la enseñanza que se encuentra al observar el valor numérico del alfabeto hebreo. Es decir, no puede decir que eso es casualidad, no lo puede llamar Kabbalah, no lo puede llamar sopa de letras, porque son números. ¿Vale? Cada consonante hebreo tiene un valor numérico. Ahora, si la suma de las palabras, si la suma del valor numérico de una palabra da un resultado y una palabra diferente da el mismo resultado, tú no puedes negar esta evidencia que las palabras son intercambiables en el texto o una enseñanza y que el mensaje que hay dentro de este valor numérico es así, ¿no? Lo tienes que negar porque te da por negar, por no aceptar la realidad, ¿vale? 240 es el valor de la palabra safej, duda o Amalek, y 102 el valor de la palabra emuná, fidelidad, fe, firme, confianza, ¿vale? Entonces, cuando se resta uno del otro, queda 138. En este contexto, una evidencia relevante es que este número 138 es la suma de la palabra, de una palabra que nosotros no tenemos permitido comerla durante 7 días, y hoy es el primero. ¿Cuál es esta palabra? Sí. Hametz. Hametz. ¿Le parece casualidad? Por eso el título Hametz y el veneno de la duda, porque si la duda es lo opuesto a la emuná, si la duda es 240 y la fidelidad o emuná es 102, al quitar la emuná de la duda, ¿qué es lo que queda? 138. Es un número. Sí, pero este número es exactamente el valor de las letras que forman la palabra Hametz, Het, Mem y Tzadi. ¿Pueden negar esta casualidad? ¿Coincidencia? Bueno, pueden llamarla coincidencia quien quiera. Para mí es maravilloso. ¿Vale? La levadura o el Hametz es lo que nos hace dudar. Y por lo tanto es el causante o la causa por cual no experimentamos el poder de la emuná. Esta duda o la duda es el veneno con el que el mal, ¿quién es el malo? El malín. La serpiente antigua está hablando en Apocalipsis. El eterno enemigo, Amalek, con cual no se envenena con este veneno o con la duda, nos envenena la cabeza para no poder ejercitar la emuná. Por eso es el enemigo eterno del pueblo de Israel y tenemos que luchar en contra de esa descendencia o en contra de lo que está haciendo Amalek, la duda, Hametz, ¿vale? Hasta el fin de los tiempos. Voy a dejar una notita. Aunque esta palabra Hametz se traduce comúnmente como levadura, este término hebreo tiene una definición mucho más precisa, ¿vale? El Hametz es el resultado de la semilla o de la harina de trigo, avena, cebada, espelta y centeno que ha permanecido húmedo por más de 18 minutos, ¿vale? Tiempo suficiente para que comience el proceso de fermentación natural, ¿vale? Repito esto porque, aunque ya lo hemos dicho tantas veces en la comunidad, porque hay quien ve en todas las cosas que fermentan Hametz, ¿no? Este término Hametz es específico dentro del idioma, de la cultura, de los valores, de las enseñanzas, de las legislaciones de la Torá, y se limita a lo que se prohíbe comerlo durante 7 días dentro de las semanas de panes sin Hametz, ¿vale? Panes que se pueden hacer con trigo, cebada, espelta, centeno y avena, no se hace con uvas, porque el vino también fermenta, ¿vale? No se hace con cacahuetes, no se le puede agregar al pan, pero pan de cacahuete no existe, ¿vale? Tú puedes triturar, o de alubia, puedes triturarla, o el arroz, no sale pan, sale otras cosas, puede salir, pan de arroz, ¿vale? Las tortillas.
pero no está dentro de las semillas prohibidas en las escrituras. Ni el garbanzo tampoco, que tampoco también fermenta, ¿vale? Entonces, si queda claro, el concepto de hametz se limita a los derivados de estos 5 tipos de semillas que es mezclado con cualquier tipo de cosa líquida, húmeda, como sea, ¿vale? Aunque parece igualmente casualidad que la palabra hebrea para levadura, hametz, inicia con la consonante het y la palabra fe firme, emuná, termina con la consonante hei, no lo es, ¿vale? El hecho que hametz comienza con het y emuná termina en hei, la consonante hei, no es casualidad, ¿vale? ¿Por qué? Vamos a ver qué peso tiene la consonante het. Bueno, no es que no hayamos estudiado sobre ella, pero bueno, hay que repetirlo dentro de este contexto para quien no lo sabe y para, bueno, quien quiere ver otro aspecto en este contexto relacionado con el hametz, ¿vale? La consonante het que da inicio a la palabra hametz y luego la hei, que es la última letra de la palabra emuná, tiene relación entre ellas, ¿vale? Con la consonante het nos encontramos, todos saben cómo aparece esta letra, es muy semejante a la consonante hei. ¿Alguno que no lo recuerda? ¿Vale? Es una letra semejante, solo hay una diferencia, entre ellas una pequeña diferencia, pero esta pequeña cosa es importante, todas las cosas por pequeñas que parecen dentro de las escrituras, dentro de la emuná hebrea, contiene bastante poder. Por pequeña que una enseñanza o una letra puede ser, contiene dentro bastante poder, ¿vale? La consonante het, con ella nos encontramos en una relación directa con la muerte, dado que de esta letra no solo viene la palabra hametz, levadura, sino que también viene la palabra que en hebreo, una palabra que en hebreo se describe, o una palabra con cual en el hebreo se describe un alto grado o nivel de transgresión, hatá, ¿vale? Que se suele traducir con pecado. El pecado, la transgresión, es el culpable de la muerte, ¿vale? No por nada en los escritos de los apóstoles se indica, la paga del pecado es la muerte, ¿vale? Entonces, levadura o hametz es igual a pecado. Hametz, hatá, por eso se asocian con la muerte, ya que las dos palabras que son negativas o describen desde una cierta perspectiva un aspecto negativo, tiene que ver con la muerte, ¿vale? No es casual que el hametz es el producto que debemos quemar en el caso que hemos llegado con él hasta el Pesaj, ¿vale? Si estamos en Pesaj y llegamos todavía con hametz, no hemos librado de él a lo largo de la semana, en ese día hay que quemarlo, ¿vale? Porque ya no lo puedes vender para así entregarlo a otro, no puedes gastarlo, consumirlo, ¿qué puedes hacer con él? Quemarlo, si hay bueno, en este caso nosotros le hemos dado a las aves, pero si no hay qué más hacer, si uno vive en un piso, un edificio, en un lugar donde no tiene otra cosa que hacer con él, pues quemarlo, dice las escrituras y la tradición, que se hace con el hametz. Si no se quema toda mala inclinación, si no se quema toda mala inclinación en cometer transgresiones, el efecto inmediato de la levadura, es decir, del hametz, atrae la muerte en la casa donde se halla dicha levadura. ¿Saben por qué? Porque las escrituras declaran, ¿vale? Todo aquel que comerá, y eso se entiende que hay 3 cosas que no se permite durante 7 días, ni comer, ni tener en casa, ni en alguna de tus propiedades, ¿vale? Si se encuentra, dice, será cortado, tal persona será cortada. Por lo tanto, por ser cortado, ser excluido de la comunidad de Israel es igual a muerte, ¿vale? Recuerden lo que sucedió en la 10ª plaga en Éxodo capítulo 12, verso 23, ¿vale? Llegó la muerte para todos aquellos que no tenían la casa sellada con la sangre del cordero. Para que gocemos de la protección y el mensajero de la muerte pase por encima, lo que significa Pesaj, al pasar por encima de la casa del alma, debemos traer un sustituto. Eso es el cordero que lo
comemos tras asarlo, quemarlo, primero en el fuego, ya que la paga del pecado es la muerte. Y el sustituto, ¿vale? ¿Qué se hizo? No podías comerlo un guiso, ni hervido, sino asado. Porque es lo que se hace con el hametz, con la levadura. No puedes conservarlo, tiene que ser destruido, es lo que reclama la Geburá, la justicia. La paga del pecado es la muerte. Si el cordero es el sustituto, ¿vale? Yo me libero, pero él debe pagar. Si yo me libero de la muerte, no se puede, el pecado no puede ser librado, no puede ser perdonada la persona, pero por el pecado, independientemente quién lo tiene, yo o el sustituto debe pagar. En este caso el sustituto, para que pueda vivir el primogénito y que la muerte pase por encima, hay que mostrar una señal, ¿vale? Una señal en cual la sangre, pues, símbolo de la vida, recuerde, ahí se pagó el precio, ¿vale? Y esto significa quemar el cordero. Por eso no puedo tostar, no lo puedo hacer matzah, ¿cómo dice? Freída, no puedo freír la matzah. Lo tengo que asar, ¿vale? Tostar. Hacer en el sartén sobre una piedra, en el horno, ponerla al fuego para que se quede quemada. No por el aceite, sino por el fuego, el calor del fuego. ¿Vale? Que eso se entienda por qué hacemos matzah de esta forma y no lo hacemos de una otra forma. Igual la harina lo puedo poner en agua hirviendo, ¿vale? Ahí se mata todo la posibilidad de crecer de un zarat, pero bueno, es hervida. Ahí dice que pase por el fuego, ¿vale? Que sea frita. Frita, freída. Bueno, entiendo. Pero recordemos, esto de quemar la levadura solo es un tipo. Un ejemplo ilustrativo de enseñanza a través del cual debemos aprender a quemar el mal que pueda habitar en nuestras inclinaciones. ¿Vale? Pongo de esta forma para que se entienda el lev, el ser completo, no solo los pensamientos, porque está en el corazón, en las inclinaciones, formas de pensar, de hablar, de actuar, todos entran dentro del concepto de inclinaciones, ¿vale? Para no decir yetzer hara, porque se puede asociar con algo que el Creador nos dio, cosa que no es así, ¿vale? Fue un resultado de algo que no debería ser, ¿vale? Y es de más que el valor numérico de la palabra hametz coincide con el valor completo, es decir, eso es gematría shemi o milui, como es conocida. Hay varios tipos de gematría, pero el valor completo de la palabra hametz, eso es cada letra het mem tzadi, ¿vale? Cuando tomas el nombre completo y sacas el valor numérico de la palabra hei, de la palabra mem y de la palabra tzadi, ¿vale? Eso es el valor completo de la palabra hametz, ¿vale? No es de más decir que el valor completo de la palabra hametz, es decir, de la palabra hebrea para pecado, ¿vale? No de hametz. Hatá. Bueno, espera que me he liado. Hay muchos detalles. Vale, vuelvo a repetir. No es casualidad o no es coincidencia que el valor completo de la palabra hametz, que es levadura, y hatá, que es pecado, el valor completo es igual, es el mismo. 948, ¿vale? Es el valor completo de las letras o de los nombres de las tres letras que forman la palabra hametz y de las tres letras que forman la palabra hatá, pecado. Pecado y hametz están asociados porque se juntan en el valor que tiene. Por lo tanto, es como hablar de la misma cosa. Pecado y hametz es lo mismo. Con la consonante hei, para pasar la segunda y terminamos con la het, pasamos a la hei, nos situamos delante de la Torah. ¿Por qué? Porque el valor numérico de la consonante hei es 5. Y 5, este número se asocia con los 5 libros que son atribuidos a Moisés, que forman parte del primer grupo de libros que componen el Tanaj,
¿vale? El Tanaj es un acrónimo, no es un título, es un nombre, pero es un acrónimo donde cada letra pertenece a un grupo de libros, ¿vale? Así que de la, la, la consonante Tav de Tanaj viene de la Torah. Torah, Ketuvim, Neviim son las tres letras, los tres grupos de libros. Los primeros cinco que son los libros de Moisés, los libros proféticos de los profetas, los Ketuvim, y los Neviim. Y los Ketuvim son aquellos libros que forman los salmos, cantares, Primera Reyes, Segunda, Crónicas, Sabiduría, bueno, todos esos libros que forman parte de la historia y de la poesía de nuestro pueblo. ¿Vale? Esos tres grupos de libros forman el acrónimo que se llama Tanaj. Nada que ver con Antiguo Testamento, ¿vale? Por eso cuando entendemos el función y el poder de las letras y entendemos qué palabra se forma con ellas, tenemos delante un otro mundo y al conocer esta verdad de lo que representa Tanaj, dijo Yeshua, la verdad te hace libre. Es decir, te disocia, ¿vale? Te desliza. Usó por aquí en la Tevilá Yolanda una palabra que disocia. ¿Qué palabra usaste? ¿Recuerda? Isabel, que marca una separación. Me gustó esta palabra. ¿Disocia? No escuché Isabel. Hay una otra palabra que ella lo usó en el testimonio de la Tevilá que marca la separación entre lo que entiende un cristiano, lo que entiende un hebreo. ¿Vale? Hay una separación entre las cosas, entre lo que se llama Antiguo Testamento y lo que es Tanaj. Desligar, no, fue otra palabra. Bueno, da igual, tiene que ver con des y algo. Vale, en fin, bueno, volvemos a lo que representa esta consonante mem. No es casualidad tampoco que el nombre de esta quinta consonante que se escribe con dos mem, no. Es decir, el nombre de la consonante mem se escribe mem, ¿vale? Con dos consonantes. Hey, perdón, no con la consonante hey. Por aquí hay algo. Eso significa si recuerdan la forma de la consonante hey y het, ¿vale? Algunos lo recuerdan. Si lo pone por aquí en el texto para que uno lo pueden ver las dos así en paralelo, para quien no lo recuerdan. Esta es la hey y la het es muy parecida. Son muy parecidas las letras y het, ¿vale? Solo tiene una pequeña diferencia. La única diferencia es que la hey tiene una apertura, una puertecita arriba a la izquierda, en el lado izquierdo. Bueno, como las dos letras tienen una apertura ampliamente abierta hacia abajo, se asocian con la muerte, con la caída en el pecado. ¿Y esto por qué? Porque así está escrito. Porque los hombres inevitablemente descienden hacia la muerte. Eso lo explicó a sí mismo Shaul en Romanos capítulo 5, verso 12. Y esto a su vez se basa en lo dicho en el Proverbio 11, verso 5, Proverbios 12, verso 7, Proverbio 24, verso 16, donde se deja evidente que los malvados, o quien tiene hametz, quien comete transgresión, jata, acabarían por caer. Los malvados acabarían por caer. Acabarán por caer. ¿Vale? De aquí Romanos, Shaul hablaba, no porque era su opinión, sino porque se cita en Proverbios. ¿Vale? Que sepan también. A diferencia de los que profieren la iniquidad, aquellos que se disponen a usar la puerta de la penitencia, como se muestra la consonante G, por medio de la Teshuvah, obviamente, acceden a elevarse para así lograr revertir el mal y por lo tanto la muerte en vida. Como mera curiosidad, cuando se suma el 5, que es el valor del numérico de la consonante G, al de la consonante Het, se obtiene el número 8. Bueno, Het es 8. Entonces 5 más 8 es igual a 13.
Y el número 13 suele ser visto como el número de la mala suerte, que están las dos consonantes G y Het, ¿vale? Se ve su forma parecida, la diferencia en el lado izquierdo, como lo mira de frente, tiene una apertura la G y tiene una apertura en la parte superior. ¿Vale? G más Het, 5 más 8, 13, un número que se suele asociar con la mala suerte. Pero lo que es relevante es que el número 5 en hebreo se dice Hamesh, que suena muy parecido a Hametz. Es decir, se escriben igual, Het, Mem, solo que en la Hametz termina en Tzadi y Hamesh termina en Shin. ¿Vale? El número 5 es el valor de la consonante G. 5 en hebreo se dice Hamesh. En este contexto, el Shin, con cual termina la consonante, la palabra Hamesh, es la letra que representa el fuego de la bendición. Para que la bendición de la Torá, representada por los números 5 en los 5 libros de Moisés, para que este número, para que la Torá que se representa el número 5 nos logre bendecirnos, debe que el Shin de Hamesh, el Shin con cual termina el número 5, es decir, 5 en hebreo, debe que el Shin termine quemando todo el Hametz, es decir, todo Amalek, y por ende toda la duda, como todo lastre de maldad que pueda haber dentro de un alma. ¿Vale? Así que dar un giro por donde quiera, vuelve al mismo asunto. Una curiosidad sobre la consonante Het que representa el pecado es que la gematría completa del nombre de esta letra es 418. Y no es casualidad que la gematría completa de la siguiente letra, que es Tet, del número siguiente, que es 419. Dos letras con nombres distintos, en un orden exacto en el alfabeto hebreo, tiene el mismo orden dentro de la matemática. 418 que sigue después. 419. ¿Vale? Entonces no es casualidad que el nombre completo, el valor completo de los nombres de Het y Tet dé a un número que es coherente en el orden una después de la otra. Puede que parece casual que después de la letra Het venga Tet, como es normal que después de 418 venga 419. Pero el valor del orden, como el número que precede el valor del nombre, Het, no es casual. Resulta que la consonante hebrea Tet es ilustrada, para quien lo recuerda, es ilustrada en la pictografía mediante una serpiente. Se puede poner aquí la imagen. Esta serpiente que forma un círculo y con la cabeza muerde la cola. Vale, es una de la forma pictográfica antigua en cual se mostraba o se ilustraba la consonante Tet. ¿Vale? ¿Por qué tiene importancia que 418 es seguida de 419 o que la Het o después de la Het venga Tet? Porque el causante del pecado no es la Tet, la consonante Tet, sino la que es representada, en este caso la serpiente, es la que provoca la jata o el pecado, que es mostrado en la consonante Het, de donde viene la palabra jata, transgresión, pecado. ¿Le parece casualidad? Bueno, el hametz, quiero decir con eso, todo alimento leudado que se prohíbe en Pesaj, porque recuerden que hay 3 ocasiones cuando los varones son llamados al templo, ¿vale? Entonces, el primer grupo de convocaciones de primavera o en el libro de Pesaj se incluyen las primeras 3 festividades. Por eso he dicho todo alimento leudado que se prohíbe en Pesaj. El Pesaj se come con matzah, es decir, sin hametz, pero la festividad de panes sin levadura, la de Bikurim, extiende o entra bajo el concepto de Hag. Es la primera
primer ciclo en cual se invoca el pueblo a subir al templo. Después es la segunda ocasión de presentar primicia en Shavuot, Hag HaShavuot, y después es Hag HaSukkot, que es la tercera convocación en el séptimo mes, donde está el último grupo de 3 convocaciones. Entonces, el Hametz no es solo una categoría física, no estamos hablando solo de un alimento prohibido en Pesaj, sino también es un símbolo espiritual profundo. El Hametz representa dinámicas internas del ser humano. Especialmente, el Hametz está vinculado dentro de los valores hebreos con el ego y obviamente con la duda que produce en la fermentación que se desarrolla dentro de este ego, pues uno de sus resultados es la duda. Las burbujas estas, cuando huelen de Hametz, ¿vale? Ese es el resultado de la duda, huele a duda. El Hametz a nivel literal es pan fermentado, pero a nivel espiritual, de la misma manera como el Hametz hace que se hinche la masa, y eso debido a un proceso de fermentación, a nivel espiritual este mismo proceso alude al orgullo y a la arrogancia. Así como una pequeña cantidad de levadura hace crecer toda la masa, un poco de ego puede expandirse y dominar a la persona, según enseñaba Shaul en Gálatas capítulo 5, verso 9, también en Primera de Corintios capítulo 5, verso 6. Dejo la cita, ustedes las lean y así analicen, mediten. En total contraste al Hametz es la matzah, que es el pan sin levadura, sin Hametz, y que significa humildad, sencillez, como disposición hacia lo espiritual. En plan físico, es decir, desde la perspectiva ritual y conforme a la ley de la Torá, antes de que llegue Pesaj, en cada casa donde vive un alma hebrea se comienza todo el ritual que se vierte en un proceso en cual se hace una limpieza profunda, cuyo fin es el de buscar cualquier rastro de Hametz, de producto leudado, ¿vale? Con derivados de los 5 granos de semillas, ¿vale? Pero a nivel espiritual, aunque de una forma real, el Hametz se debe buscar antes que fuera, adentro del alma, para ver si hay orgullo oculto, pensamientos negativos que corroen el alma, como dudas que paralizan la red nerviosa de la emuná. ¿Vale? Aquí muestra un gráfico donde se ve, pero no es el de la TED, solo como gráfico. Aquí muestra la serpiente. Había una palabra no es Euribor. ¿Cómo se llamaba esta, la serpiente? Ouroboros. Eso. Si busca por ese símbolo lo verá igual. Es la serpiente que muerde su cola. Está un redondo. Es la forma gráfica de la consonante teta. A ver si la encuentra. El Hametz representa todo aquello que se infla artificialmente, como el ego, y cual termina distorsionando la verdad hebrea por medio de la duda. El ego inflado que nos hace sentirnos superiores, reaccionar con enojo, no aceptar críticas, etc. El Hametz dice, tengo que ganar esta discusión, no puedo perderla, tengo que tener la última palabra. ¿Cómo se atreve a decirme eso? ¿Quién se cree? No sabe quién soy yo. Que me he espabilado, que, como me dijo un dicho rabino, no sabe que yo soy rabino de Israel. ¿Te das cuenta con quién estás hablando? Otro de una otra iglesia, de una iglesia cristiana, un teólogo, profesor de hebreo, arameo, griego, tenía títulos, lo conocí personalmente. Me llamó porque le provocó con una cita del Tanaj donde decía en contra de la Trinidad, era trinitario, un adventista, un teólogo adventista de renombre famoso, profesor, doctor, no sé, tiene muchos títulos. Mi hermana creció con su hijo, es decir, nos conocemos bastante. Y le mostré una cita del Tanaj donde decía, me envió Adonai con su espíritu. Y yo le pregunté,
quién a quién envió y con qué. Porque claro, se usa esta cita para decir, mira, aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, si yo envío a mi hijo con un recado de mi parte o con un encargo, decir, soy yo el Padre, es mi hijo, y porque yo le encargo una nota para ir a la tienda de comprar pan, para el panadero, le envío. Con esta nota es mi voluntad o mi espíritu. Significa que aquí somos los tres, hay la Trinidad. Sí, aquí es otra forma ¿cómo se llama este? La forma de la teta antigua. Vale, total, el resultado me dijo, mocoso. ¿Con quién estás tú hablando? Efectivamente, así me dijo, bueno, gracias por tratar con respeto a quien le pone una mera pregunta sobre un texto donde un teólogo debería saber responder con coherencia. Pero bueno, sí, es así como sucede con como actúa el Hametz, que se hincha. ¿Cómo te atreves a decirme eso? ¿Con quién te comparas? ¿Me crees? ¿Quién me crees tú? A mí de hablarme de esta forma o de poner en duda lo que yo estoy diciendo. Primero el ego, el Hametz, dice, yo primero, para que luego la duda te haga decir, no vale la pena. No vale la pena estudiar, no vale la pena responder. Yo veo el mensaje en la comunidad, la pregunta, algunos que se nombra, pero hay algo que los determina qué será. No responder cuando ven sus nombres que se etiquetan, tal y tal. ¿Qué respondes a eso? Te sacan la pizarra. Pues hago la vista gorda, oído gordo, ya responderé yo mañana, y mañana me olvido porque aparecen otras cosas. Estar en la reunión cuando se congregan los hermanos en Shabbat, ¿para qué? No hay para tanto, tengo otras cosas más importantes, yo estudiar en casa, como dice algunos, no poder viajar, yo qué sé. En cambio, la sabiduría dice, haré lo correcto de todos modos, independientemente del costo que esto o aquello supone. Es lo que dice la sabiduría, que es igual a matzah. No se hincha. El hametz como ego se equipara a la idolatría. Y esto no porque se crea que hay más de un solo Elohim verdadero bajo la bóveda celeste, ¿vale? Sino porque se le atribuye poder a cualquier cosa que no sea Adonai mismo. La arrogancia humana usurpa el lugar que le corresponde al Elohim viviente. Un pecador es tolerado por el Elohim de Israel, pero uno que se crea un Elohim, no. En Éxodo capítulo 34, versos 17 y el 18, aparecen dos leyes que parecen no tener nada que ver una con la otra. Pero puede haber casualidad o coincidencia que las dos leyes están pegadas una de la otra, como el número 418 y 419, que es el resultado del valor completo del la het y de la tet. Puede ser casualidad que la tet venga después de het, como 419 venga después de 418. Eso me he visto que no es casualidad, así es así por una razón. Exactamente así la ley que está en Éxodo 34, 17 y en el verso 18, dos leyes que parecen distintas una de la otra, no son puestas en este preciso orden una después de otra por casualidad. ¿Vale? Veamos que se ordena en el verso 17, dice, no te harás Elohim de fundición. ¿Vale? Bueno, creo que es una ley bastante clara, todo lo tenemos bastante claro, pero el verso 17 debería seguir en coherencia con lo que dice antes, pero dice, guardarás las fiestas de los ácimos, de los panes sin levadura. ¿Qué tiene que ver una con la otra? ¿Por qué la interdicción de venerar ídolos está pegada a la ley de comer matzah? ¿Hay relación entre esas dos leyes para que estén juntas? El caso es que la idolatría no comienza en el exterior, sino en el interior de la persona. El hametz simboliza el crecimiento desmedido.
la expansión del yo. En cambio, la matzá es la esencia de la humildad, es lo opuesto. Pero cuando la levadura entra en una masa sencilla, por pequeña que es ella, esta comienza a adquirir volumen, comienza a aparentar más de lo que antes era sencillo. Como la levadura se incorpora de a poco, asimismo, una mala inclinación no irrumpe violentamente, sino que entra como el fermento que no es visible a mera vista. Tú pones un poquito de polvo de levadura, ya saben que es solo un polvo. Y de repente ves que la masa se triplicó, ¿sí? Se hinchó tanta. ¿Pero qué pusiste? Un poquito, un polvo. ¿Vale? No comienza, ¡puf!, se expande, sino de a poquito comienza, tú ves los efectos, comienzas a olerlos. A medida que el jamé se instala en el interior de un alma, comienza a inflar el ego, y esto se nota en sus justificaciones, en sus deseos, en su conciencia, en sus actos. No es casualidad que en el Salmo 81, verso 9, se dijo: no haya en ti un Elohim extraño, no te postres ante un Elohim extraño. ¿Quién es este Elohim extraño? El yo activado por el Hametz. Los versos 17 y 18 de Éxodo 34 nos enseña que no debemos hacernos ídolos y debemos guardar con sumo cuidado la matzá. Esto es, que no dejemos que el ego fermente. Para que esto no suceda, debemos guardar nuestra alma sencilla y humilde. Por eso, la idolatría o el guardar el matzá, observar la festividad de panes sin levadura, está puesto inmediatamente después de la idolatría, Elohim ajenos. Porque la idolatría no comienza afuera, comienza adentro, por el hametz que yo permito que entre la duda. Zarat es el resultado del mal hablar en muchos casos, como se da el ejemplo de Moisés. Bueno, en el caso de Moisés y su hermana, quedó registrado en la Torah: acuérdate de lo que hizo. Por hablar mal aunque una verdad en contra de su hermano, le apareció la zarat a ella y a su hermano a Aarón. Vale, que fue confinado, pero no se manifestó la letra porque fue ungido. ¿Vale? Pero en la Miriam sí, y quedó todo Israel, quedó bloqueado, paralizado. Sí, no se marcharon, pararon el movimiento, se quedaron quietos 7 días, mientras pasó el tiempo requerido, 7 años, ¿vale? O 7 milenios. No hay posibilidad de seguir la marcha para estar en la presencia del Elohim viviente, de Yeshua y de su Padre, hasta que no se complete los 7 días de descanso de Miriam, ¿vale? Para que entiendan y hagan asociaciones. Faraón es el personaje que por excelencia revela el hametz de la arrogancia, mientras que Moisés es el personaje que describe la matzá, que es el pan sin hametz, sin levadura. Y esto, como lo vemos, por medio de las palabras que dicen Números capítulo 12, verso 3, ¿vale? Hombre más humilde era Moisés, el hombre más humilde que cualquier otra persona. La santidad como lo sagrado es asociado a la matzá, que es un alimento que no sube, no se hincha, que con razón es llamado el pan de la pobreza, porque el pobre no se vanagloria con lo que tiene. Por eso el pobre y el pan sin levadura es llamado el pan del pobre, y cual describe un alma en cual hay humildad, el reconocimiento y la gratitud a Adonai por la redención proviene de la humildad. Cualquiera que es prisionero de su propio ego nunca podrá ser verdaderamente libre. Y obviamente nunca agradece, porque considera que es un mérito, algo que le corresponde, que debe recibir. Como el mar muerto, tragar, 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 no es agua viva, no vierte agua viva, no alimenta a los demás. Todo lo que entra en ella muere. También se puede agradecer.
Sí, también hay esta posibilidad de alabar, de agradecer de forma. Pero hablando en general el aspecto positivo, ¿vale? La duda no llega con una gran crisis, como la levado el azarán, el hametz. No llega, no hincha de repente, sino despacio. Así la duda no llega con una gran crisis, sino como una voz sutil que te susurra, ¿para qué esforzarme? Seguro fallaré o fallarás. Esto no importa, no es para tanto, ya puedo hacerlo mañana. Eso obviamente es la voz, el susurro del encanto de la antigua serpiente. No serás, es decir, estimulará tus sentimientos y tus deseos que no necesitas de ellos. Total, Adonai el Creador nos hizo para alcanzar los extremos es decir, para conocer todo lo que podemos. No nos limitó en cuanto al conocimiento y capacidad. Pero el mal que te hace desear aquello que no necesitas conocer de repente, porque bueno, el conocimiento llegará tarde o temprano. Seguramente Adán y Eva habría averiguado de una forma de la rebeldía del... Pero bueno, es el principio que enseña el Hametz. Lo que hace esta voz de la antigua serpiente es la que enfría la motivación espiritual. Por eso Amalek enfría el corazón, enfría la emuna. Cuando se tiene ganas de ayudar a alguien o estudiar algo significativo, pero lo harás, aunque sea poco, eso rompe el veneno de la duda. Comienza a quemar la hametz. ¿Vale? Entonces no importa, eso es revertir el mal con el bien, no importa que no haces cosas grandes, porque una cosa pequeña, que es compartir el resumen del Ejad, lo copias de aquí, lo pegas en Facebook. No es gran cosa. Es fácil. Puede producir grandes resultados. Puede dar oportunidad a muchas personas. Si no lo das, porque no hay quien lo reciba, te haces a ti mismo un bueno porque te dispones para otros. Por eso el requisito en Ejad, uno de los tres, compartir en tus redes sociales. Así como se busca el hametz en la casa, en el coche o en el lugar de trabajo, en la caseta que tienes en el campo, etc. Así se debe examinar las intenciones y las acciones con cuidado. Es decir, si te tomas 5 minutos para reflexionar a quién le hablaste mal hoy, decide para mañana no repetirlo. Y si es posible, repara el posible daño. Eso es en verdad una ofrenda de grato olor donde el verdadero hametz es rebuscado para eliminarlo del alma o quemar. A diferencia del hametz, la matzah, que es el alimento sin levadura, crea la teshuvah, que a su vez genera la introspección que termina buscando en humildad renovar la emuná o la verdadera fe. Y este es el proceso que lleva a la eliminación del hametz. Un ejemplo real. En el trabajo, en cualquier lugar y circunstancia, donde alguien cuestiona tu idea, en lugar de defenderte automáticamente o justificarte, haces una pausa. Respira hondo, ¿no? Eso ya es eliminar hametz. Eliminar el hametz interior no es algo abstracto. Eso se percibe así. Manifestar menos ego significa que escuchas más y reaccionas menos. Para mostrar menos duda paralizante tienes que actuar aun cuando no sientes ganas. Cuando más te autoevalúas, te das más chances de mejoras cada día. Si quieres revelar más humildad, haz el bien sin inflarte, es decir, sin buscar mérito o reconocimiento. Buscar mérito y reconocimiento, que yo te di una tzedaka, quiero que lo sepan todos, es actuar como el mono. Mono, ese es el nombre, en hebreo es el mismo nombre, mono en hebreo es kof. Por eso la consonante kof es, en su forma pictográfica aparece como un
como un mono, porque el mono trata de atraer la atención, ¿vale? Como resumió Elisha en una otra ocasión, se recuerda sobre el mono, sobre llamar la atención, ¿vale? Si quieres ser más humilde, pues haz el bien sin buscar mérito, sin esperar tu reconocimiento, como se ilustra el caso de los fariseos. Yo no soy como esta viuda. Yo aparezco, yo salgo en el yo doy porque tengo. Bueno, lo que das porque tienes no vale nada para él, vale para el otro que igual espera recibir de ti. Pero para Elohim, a quien tú supones que haces una ofrenda, no vale los $10,000, vale las 2 centavos que entrega uno en su humildad. Es decir, uno que tiene actitud de matzah vale más por lo poco que lo mucho que tiene uno que solo muestra hametz. Aquí la cantidad no importa, la calidad es la que tiene más peso. Más kaved da a Adonai el que muestra una actitud humilde como la matzah, que no busca un mérito en reconocimiento. Recuerdan la parábola de esta viuda, pues se golpeaba con los puños en el pecho, mostrando así su humildad y su indignidad, que es indigna, ¿no? De lo que ella puede hacer para Elohim, ¿vale? Pero aún así encontró más mérito, más valor delante de Adonai, del Elohim de Israel, que aquel que tenía mucho y dio de lo que le sobra, de lo sobró. Lo mismo que se mostró con la ofrenda de Caín y Abel. Entonces, si concientizas que tienes demasiados problemas con el hametz interno, entonces al despertar, antes de tomar el teléfono o el mando de la tele, cada uno lo que agarra en su mano, tómate un momento y háblate. Hoy quiero actuar con humildad y no dejar que la duda me detenga. Al decir esto, por ejemplo, no tienes que sentir la humildad o que no tengas duda, solo debes declararlo, pero con seriedad y compromiso. De esta forma sincera empiezas tu día sin la fermentación mental. Destruir la hametz es hacer un acto bueno, aunque sea pequeño y sin esperar algún reconocimiento a cambio. Esto puede ser ayudar a alguien sin decírselo, sin hacer propaganda con lo que haces, con lo que has hecho, o con lo que quisiste hacer. Significa escuchar con paciencia antes de hablar, sin saber si das al blanco si es justo aquello que amas. Compartir. Eso es la enseñanza que está en Eclesiastes 11. Echa tu pan sobre las aguas. Ese es el deber. Ah, no, pues espero a ver si me da el like, si me da me gusta, si reacciona, si viene más gente. Si somos siervos indignos, a ver, el amo nos sabe. Si te manda a sembrar, pues ve y siembra. Pero el Hamed dice, sí, espera, nadie pone me gusta, ya me canso, ya no hay para qué. Esa es la razón por la cual no me rendí tantas veces. Porque no servimos al hombre, no servimos al like, no servimos al Hametz. Hay que hacer un trabajo, ¿por qué? Porque la Mazda es un siervo que no se hincha, es un siervo inútil. Haces el trabajo que debes hacer. No hay que cuestionar, ni esperar, ni pensar. Ese es el problema del amo. Él sabe, él tira la línea, saca la cuenta después, ¿no? Él dará el pago a cada uno. Se nos mandó, ve y siembra tu semilla. Aún así nos dice, después de mucho tiempo, ella volverá. ¿Vale? Y el que siembra con lágrimas, como dice, cosechará con gozo, ¿no? Entonces, no hay que esperar a ver cosecha, que venga, que haya reunión, que sea 200, muchas. Podrían haber muchas personas en la comunidad, pero porque buscamos este tipo de calidad, por eso mejor pocos que muchos, ¿vale? Pocos y buenos que mucha cantidad de mezcolancia, ¿vale? Ceder, aunque en algo pequeño, en lugar de buscar tu razón, es un acto de quemar hametz. Eso ejerce la humildad y entrena la emuna verdadera. No necesito sentirme listo para hacer lo correcto. Simplemente hay que hacerlo de inmediato. ¿Vale? No que no estoy preparado. Claro, cuanto más
más se pospone, menos se hace. Porque no por nada está escrito, basta el día su afán. ¿Vale? Cuanto más se pospone, más difícil será. Porque si yo no hago hoy lo que tengo que hacer hoy, lo dejaré para mañana. Por eso aparece en este libro escrito, no sé por quién, de Hebreos, capítulo 10, creo. ¿Vale? Hoy, si escuchas, no te ponga duro. Porque vendrá otra más, dará más duda, más razonamientos, más justificaciones que dirá, bueno, esto no es para esto. Esto es casualidad. Por eso, no necesita uno sentirse listo para hacer lo que es correcto. Hay que hacerlo de inmediato. No porque no es el momento. Ya encontrarle la oportunidad, quizás nunca llegue la oportunidad. Porque el mal no te esperará a ti. Obviamente hará su trabajo para que tú no llegues a esto, que tú lo declaras con su boca. Por eso hay que hacerlo, no demorarlo. No importa si lo fallas. ¿Por qué? Porque el que es justo tiene una visión para hacer lo correcto, eliminar el hametz. Si cae, se levanta. El justo se levanta 7 veces. No se cae 7 veces. Bueno, no pasa. No, ese es el problema. Lo bueno, es decir, la atención está puesto que él se levanta. Eso le da virtud. Si algo es bueno, hay que hacerlo aunque no se tiene ganas. Y si el amo manda una cosa que tengo que observar yo el resultado, yo tengo que hacerlo. Compartir, estudiar. ¿Para quién? No importa para quién, porque el amo dijo siembra. Haz tu trabajo. La Torah ordena en Éxodo capítulo 12, verso 17. Dice así, y guardaréis la matzot. Todos han leído este verso porque les indiqué precisamente antes de que comience el Shabbat, antes de comer el pan sin levadura ¿sí? Y tomar la copa de vino, ¿vale? El Seder de Pesach, leer el capítulo 12, aunque lo hemos leído hace 2 semanas. ¿Vale? Siempre es bueno refrescarlo y repetirlo porque hay detalles aquí pequeños con grande poder, ¿vale? La Torah ordena en Éxodo 17:12 y guardaréis las matzot. Esto implica la necesidad de vigilar atentamente el proceso de elaboración de la harina y el agua para asegurar que no entren en contacto con nada que provoque fermentación o que no alcance. Por eso, por el trigo que tenemos, que no es el trigo natural, eso ya modificado tantas veces, requiere que no supere los 18 minutos, porque entra en su fermentación natural. Entonces requiere nuestra atención para que no llegue a este estado de que pase de matzah, se convierta en hametz. ¿Sí, Irina? Disculpa, Daniel, creo que dijiste Éxodo 17:12. Sería Éxodo 12:17. Ah, sí, vale, 12:17. Sí, capítulo 12, verso 17. Esto quiere decir cuidar las mazot, quiere decir que así como cuidamos que la masa no fermente, también debemos cuidar los mitzvot, o es decir, las instrucciones, y no permitir que se fermenten. La inclinación natural es dejar pasar oportunidades por pensar que habrá otro momento más adecuado, o no voy a responder yo ya que responderá otro. Y así se encuentra hermanos que comparten la matzah cada día, y es un alimento que fermenta. ¿Por qué? Porque todos dicen, ya responderá otro, o no tengo tiempo ahora, pasa el día, obviamente el siguiente día trae otro tema, y no conviene responder al tema pasado sobre el tema nuevo porque se crea desorden en la comunidad. Y como pensar que otro lo va a hacer, y el otro pensará igual. Y se encuentra la hermana que termina el día, tiene que hacer el resumen y no tiene quien felicitar por responder. ¿Por qué? Porque tenemos una instrucción que dice en capítulo 12, verso 17, y guardaréis las matzot. Es decir, procurarás que las instrucciones se cumplan, porque si no, el tiempo hará su trabajo y la matzah fermenta, se convierte en hametz. Pero la Torah nos recuerda que del mismo modo que no permitimos que la masa leude, tampoco debemos demorar el cumplimiento de una instrucción. Cada oportunidad es única y cuando llega,
debemos aprovecharla de inmediato antes de que se haga hametz. Cuando se les presenta la oportunidad de cumplir un mandamiento, como ayudar a otra persona, hacer una tzedaka o estudiar Torah, no debemos decir, lo hago después. La Torah nos enseña que la mitzvah debe cumplirse en el momento, sin postergaciones. Dejarla para más adelante es como dejar que la masa fermente. ¿Vale? Éxodo 12, verso 17. He dejado para el final una pregunta que refleja una idea un poco difícil de comprender. Si el hametz representa la inclinación hacia el mal y por ende se asocia a la tendencia hacia el pecado, ¿por qué se ordena o se ordenó en la Torah ¿por qué no se ordenó en la Torah la prohibición de abstenerse totalmente de comer productos que puede contener este hametz? ¿No sería mejor dar una ley donde prohíba por siempre que Israel nunca jamás coma hametz? Si tantos problemas trae el hametz, porque te lleva a la muerte, obviamente. ¿Sí? ¿Puedo responder? Sí. Ah, porque en realidad el problema no es el hametz físico, porque es un alimento como cualquier otro. El problema es lo que representa, hacia dónde apunta. Porque si el hametz como tal fuera malo, no solamente estaría prohibido durante una semana, sino que no podríamos, sería como lo impuro. Lo impuro no se vuelve puro de momento, no. Lo impuro, un cerdo, por ejemplo, es que no se puede comer cerdo nunca. Y el hametz, si fuera malo en el sentido de impureza, pues no podríamos comerlo el resto del año tampoco, pero representa algo interno y ese interno es lo que hay que quitar. Así es, el hametz como concepto no define solo el mal, también es un término con un sentido positivo. La nación de Israel, como todo hebreo israelita, que es diseminado por el mundo por la Torá, que habita en él, tiene el potencial del principio activo de hametz. Puede que esta expresión les suene raro, porque por lo general asocian el concepto de hametz a algo netamente malo. Pero de la misma manera como un poco de sal, cuando pones un poquito de sal en la comida, activa el sabor del resto de ingredientes, asimismo hametz en un estado positivo se vierte en una masa para darle más espesor, hermosura, sabor, etc. Como sal y como hametz, un alma hebrea tiene el deber de participar en este mundo por medio de cultivos de buenos hábitos. En este contexto, leudar es mejorar la naturaleza humana caída. Y del mismo modo como hornear panes leudados, es decir, ricos, esponjosos, sabrosos, del mismo modo hay que hornear así, o trabajar, hacer crecer, o trabajar en los pensamientos, en las acciones, que debe ayudar a influenciar y moldear las vidas de aquellos que son parte de ti, de tu familia, de tu comunidad y nación, los que te rodean. Cuando un alma hebrea se alaba a sí misma en exceso y se cree más que cualquier otro, esta falacia afecta negativamente el potencial individual, de manera que su forma de razonar y juzgar genera incapacidad de planificar sus acciones correctamente. Y por lo tanto, en lugar de alegrarse por sus realizaciones, estará repleto de sentimientos de fallas y decepciones. La actitud soberbia afecta negativamente el hametz bueno, en tal grado que tal alma no será capaz de crear cosas agradables y en sí mismo y para los que lo rodean, en el mundo que lo rodea, en la comunidad. Por eso, es el otro aspecto por cual uno no comparte, no edifica, no se hace presencia, porque no influencia positivamente en el otro, ¿vale? Sea por el hametz negativo, sea por
un hametz positivo que no le da el uso debido para que haga su función y produzca cosa en beneficio de su prójimo. Un alma redimida primero necesita aprender a ser humilde y modesto, es decir, ser como Matzah. Y solo cuando se da cuenta de que no es nada sin el Redentor, puede usar el hametz que tiene dentro para lograr cambios a su alrededor. En el altar de Adonai no hay lugar para hametz, porque así está ordenado en Levítico capítulo 2, verso 11, ¿vale? Está prohibido. Hay una única excepción cuando al templo se presentaban ofrendas de tortas de harina cocidas con hametz. Era durante Shavuot, ¿vale? Que es la de mañana en 50 días, la cuarta convocación, ¿vale? Es la única ocasión en la Torah donde al templo, ¿vale? Recuerda el énfasis, se presentaban tortas cocidas con hametz. Tortas de harina cocida con hametz, ¿vale? Eso lo pueden ver en Levítico capítulo 2, verso 12, también en Levítico 23, verso 17. Pero estos panes que se presentaban al templo se entregaban a los sacerdotes como sustento para consumo propio. A pesar de que se presentaban como ofrendas mecidas, no eran quemadas sobre el altar de Adonai, ¿vale? Por eso he mencionado, hecho énfasis, se presentaba al templo, pero no se quemaban en el templo sobre el altar. Se presentaba como ofrenda a Elohim, pero las comía el sacerdote, ¿vale? Era alimento para el sacerdote. Por último, citaré un verso en el que pueden valorar el principio activo de hametz, tanto cuando es usado en el negativo, en el sentido negativo, como cuando es usado en sentido positivo, ¿vale? Ese es el último verso, está en Romanos capítulo 12, verso 21, y dice así: no se dejen vencer por el mal, por el hametz, ¿vale? En ese estado negativo. Al contrario, dice, triunfen usando el mal, haciendo el bien. Eso es vertiendo o usando el hametz que está dentro de uno mismo, en lugar de usar sus capacidades en el lado negativo, usarlas para haciendo el bien, ¿vale? Triunfen así sobre el mal, haciendo el bien, ¿vale? Bueno, aquí cerramos este tema con este verso, Romanos capítulo 12, verso 21. Amén. Ya va a salir la mano. Voy a cantar. Bendigo. Tocado tu nombre, Adonai. Tocado tu nombre, Adonai. Rey de los cielos y mares. Tocado tu nombre, Adonai. De día y de noche te busco. De los días y por Adonai. Me apartas y todos los males. Porque tanto es tu nombre, Adonai. Ven, te necesito. Ven, adoro. Ven, yo te lo ruego. Ven, adoro. Dame fuerza, Elohim. Dame fuerza, Amadón. Porque tú eres mi luz y mi salvación. Dame fuerza, mi Elohim. Dame fuerza, mi Adón, porque tú eres mi luz y mi salvación. Cada es tu senda, Adonai, cada es tu nombre, Adonai, menos a jamás y Baales. Cada tu nombre, Adonai, ven, te necesito, ven, Adón. Ven, te necesito. Ven, adoro.
Adonai Eloheinu, Yeshua HaMashiach. Adonai Eloheinu, Yeshua HaMashiach. Adonai Eloheinu, Yeshua HaMashiach. Adonai Eloheinu, Yeshua HaMashiach. Gracias. Dice que acabamos de cantar, te llamo Elohim mío, que estás en el cielo. Tú me escuchas mañana, tarde y a mediodía, lo sé. Me diriges en cada hora a lo que es bueno para mí, tú lo sabes.